Comenzamos con nuestra clase sobre Grecia, la vamos a abordar en dos teóricas y quisiera comenzar con la frase de una arquitecta maestra de muchos, una gran referente en la historia de la arquitectura de la Argentina, Marina Weissman, quien ha liderado por mucho el pensamiento sobre el patrimonio y la cultura arquitectónica local, junto con otros grandes. Marina refiere a que el ser humano es impensable fuera de la cultura. La cultura es un producto humano, pero al mismo tiempo el ser humano es producto de su cultura. Cada cultura está definida por una serie de pautas que determinan la forma de comportamiento y las actitudes ante la sociedad y ante el mundo, que serán consideradas normales dentro de ese grupo humano. Esta distinción, que en parte ya la habíamos hecho, es muy importante tenerla presente porque cada vez que nos acerquemos al estudio, al análisis de una obra de arquitectura, no solo lo haremos penetrando en la cabeza de quien ha sido su creador o de sus creadores, sino también de sus contextos, ya que el ser humano es imposible pensarlo por fuera de ese contexto y obviamente esos contextos, esa cultura, como dice Marina, es producto de cada uno de esos humanos en sus infinitos y múltiples aportes. Entonces debemos comenzar por entender ese contexto cultural y lo haremos en principio desde dos miradas. Tenemos que entender las relaciones que se dan en el tiempo y las relaciones que se dan en el espacio. Tenemos que mirar justamente en el tiempo de una obra cuál ha sido la evolución que el pensamiento arquitectónico y que esa cultura en particular ha ido teniendo y va a tener. Y lo mismo la mirada del espacio, de poder entender cuál es el proceso de desarrollo, el proceso cultural que se tiene. Esas relaciones en el tiempo las llamamos diacrónicas, esas relaciones en el espacio las llamamos sincrónicas. Por lo tanto, cuando hacemos un corte diacrónico, hacemos un corte en la evolución que se va a dar en el tiempo, también lo reflejamos sobre un espacio específico, ¿no? Entonces, vamos a ver las distintas etapas en la Grecia antigua, y fíjense, las últimas tres son en las que nos vamos a concentrar: la época arcaica, clásica y la helenística, pero también hay una importancia en las épocas que la precedieron, sobre todo la civilización minoica y la civilización micénica, porque gran parte del germen de esta época clásica lo vamos a encontrar en ella. Justamente el Palacio de Cnosos es un antecedente sumamente importante para toda la arquitectura que va a venir. Es donde comenzamos a ver un trabajo sobre la conformación de espacios, sobre la delimitación de una terraza, sobre el uso de columnas, sobre ciertas estructuras de los espacios interiores. Y en ese sentido me detengo particularmente en una unidad espacial que es la que va a dar germen a gran parte de la arquitectura antigua. Me refiero al megarón. Podríamos diferenciar lo que es un elemento de arquitectura de lo que es una unidad espacial. Cuando hablamos de elementos de arquitectura, hablamos de una columna, de un muro, de una ventana. Cuando hablamos de una unidad espacial, hablamos de un elemento bastante más complejo que involucra distintos elementos de arquitectura, ¿no? Lo vemos arriba a la derecha. Esa unidad espacial se caracteriza por tener una chela, una celda, con un lugar para el fuego, por lo tanto con un lugar por donde van a estar saliendo esos gases,
una sala más pequeña conocida como Sala del Tesoro, la prolongación de esos muros para generar un pórtico, un porche, una galería, que también va a estar acompañada por un par de columnas. Ese megarón como tal, conocido y trabajado mucho durante la arquitectura griega, va a conocer su germen en este Palacio de Cnosos, justamente en el Megarón de la Reina o en el vestíbulo con el Salón del Trono. Ahora bien, más allá de los años que pasan, ¿qué es lo que hace que la arquitectura comience a conformarse como un lenguaje en el cual se van a plasmar conceptos muy claros que por ahí en años anteriores nunca habían llegado a tal grado de desarrollo, ¿no? Y digamos, tampoco va a ser muy común en siglos siguientes que logren serlo, ¿no? Y me gustaría comenzar a abordar la clase con algunas características. Vamos a empezar por definir lo que es un tipo, que nos va a ayudar bastante en el análisis de este y de otros periodos arquitectónicos. César Naselli, arquitecto cordobés, expresa que el tipo es un esquema estructural y a su vez estructurante, compartido por varias entidades arquitectónicas que pertenecen a la misma clase por lo mismo, similares o no, insertos en el marco histórico-cultural que las ha producido y aquel en el que ha sido observado o pensado, ¿no? Me gusta la definición en términos de su elegancia y del contenido conceptual que tiene, pero quisiera ir de una manera llana a explicar un poco las características del tipo y de la tipología. Cuando hablamos de tipo hablamos de un individuo, por lo tanto cuando hablamos de tipología hablamos de un universo. El tipo es un individuo que es específico de ese universo, de esa tipología. Por lo tanto, la tipología es una generalidad de ese tipo, es una síntesis, podríamos decir. Vamos a poner algún ejemplo. Uno podría plantear la tipología de templos griegos clásicos, siendo bastante específico. El tipo podría ser uno específico, con su nombre, un edificio específico que reúna las condiciones más típicas de dicha tipología. O aún podría no ser un individuo real, sino podría ser un templo ideal y por lo tanto también estaríamos aludiendo a un tipo de dicha tipología. Así, individuo y universo, universo e individuo son dos partes fundamentalmente relacionables. Ahora, dentro de la tipología y los tipos arquitectónicos, podríamos enfocar o podríamos realizar distintos enfoques. Podríamos tener tipologías urbanas, espaciales, funcionales o constructivas, por señalar 4 que vamos a utilizar permanentemente durante todo el año, que ya de alguna manera en el inicio con Leland Roth nos pusimos un poco al tanto con estos temas. Ahora bien, si el tipo es un individuo específico de una especie que representa las generalidades de esa especie, también podemos encontrar un prototipo. Y el prototipo es el primero de esa especie, ¿no? Y así como tenemos un prototipo, también podemos tener un arquetipo. El arquetipo va a ser el mejor de la especie. Entonces, tipo como individuo, tipología como universo, prototipo como primero, arquetipo como el mejor. Podríamos ponerle, como decíamos, nombres, y entonces el templo de Artemisa en Corfú es un prototipo, el templo de Poseidón en Paestum es claramente un tipo, es decir, es un edificio que representa mayormente las características de un templo griego clásico, y el mejor de la especie va a ser el Partenón de Atenas. Bueno, acá vemos el megarón con alguna evolución. A la izquierda vemos una chela
con un pórtico que llamamos próstilo, porque tiene columnas por delante, tiene 4 columnas por delante que conforman la fachada principal. En el gráfico a la derecha abajo vemos vemos una característica parecida de aquella de la izquierda, donde tiene por delante y tiene por detrás, y por lo tanto lo llamamos anfipróstilo. Y en el de arriba vemos la chela o la celda, cómo prolonga más de la cuenta sus muros, los convierte en pilastras, que van a ser denominadas antas, y entre medio de ellas 2 columnas. Ese es lo que llamamos un sistema inantis, una chela inantis, o luego será un templo inantis. En esa planta y vista, pero sobre todo en la planta, vemos un templo característico con una columnata, opterón, que da la vuelta a todo el templo. Tal condición la define como períptero porque hay una sola vuelta sobre el templo, pero podría suceder que tenga 2 vueltas de columnas, sería un templo díptero. Podría suceder que tenga 3, sería tríptero. Y podría suceder que las columnas estén adosadas a los muros, es decir, que sean falsas columnas, y por lo tanto se llamará pseudoperíptero. Una de las características centrales de la arquitectura griega va a ser la cantidad de columnas que tengan en el frente. En función de eso también los vamos a clasificar. Un templo clásico se prestaba por tener 6 columnas, como el que vemos. Ese es un templo que se llama hexástilo, pero podría tener otras opciones, como que sea de 4 columnas, y lo llamaremos tetrástilo, de 8 columnas lo llamaremos octástilo, y de 10 columnas lo llamaremos decástilo. Distintas partes: el pronaos, lo anterior a la nave o naos, y el opistódomos, un espacio significativo en lo posterior del templo. El intercolumnio, es decir, la distancia que se da entre las columnas, va a ser también un parámetro importantísimo a tener presente. Uno de los más comunes, pero esto va a variar en función de los órdenes, es que la distancia entre las columnas sea igual a 2 veces el diámetro de cada una de ellas. Ahí estaríamos ante un sístilo. Y otras opciones que tienen que ver si son más chicas que ello o son más amplias, van a llamarse pignóstilo, eustilo, diástilo y aeróstilo, el que más distancia tendrá entre las distintas columnas. Los griegos tenían un amor innato a la lógica, el logos, palabra que puede traducirse de varias formas como palabra inteligible, razón, idea, concepto, un orden natural cuyo opuesto es la confusión, el desorden, el caos, del griego caos, abismo. El griego perseguía como ideal el equilibrio y la simetría, del griego simetría, correspondencia de posición, forma o medida entre los elementos de un conjunto, en todas las cosas. Nada en la naturaleza era considerado como un capricho. La lectura o el párrafo este de Leland Roth no solamente nos cuenta las características de los griegos respecto de la razón y justamente de cómo se expresa esa razón, sino que nos va incorporando en el mismo texto las palabras que definen para ellos estas características. Estilo es una palabra que mucho no usamos o casi nada dentro de la arquitectura, pero si vamos a su raíz etimológica, estilo tiene que ver con columna, stilo, y si hay un periodo en el cual verdaderamente
está ajustado a derecho su uso es en Grecia. Cuando hablamos de los órdenes clásicos, nos referimos a que hay una relación de partes y de medidas sumamente ajustada en función del tipo de columna que vamos a estar utilizando. Y así los tres órdenes griegos van a ser el dórico, el jónico y el corintio, y cada uno va a tener partes que se determinan entre sí y que establecen una relación de medidas, de proporción entre cada una de ellas. Es muy necesario poder entender cada una de estas partes, por lo menos las principales, para poder acercarnos un poco a comprender lo que es el lenguaje de la arquitectura griega. Y no nos va a volver casi a pasar esta situación en toda la historia de la arquitectura, o no por lo menos en el sentido como lo va a comprender el griego, ¿no? Los órdenes, decíamos, difieren en el uso de la columna, pero también en otros elementos que se van a ir, de los cuales se va a ir nutriendo cada uno de ellos. Comienzo por una breve observación práctica que quiero que recuerden para el final, siempre lo decimos como recomendación. Miren, los tres esquemas de los órdenes comienzan con la línea de base en la misma altura, es decir, la línea cero del terreno, luego viene una pequeña escalinata y continúa el dibujo. Así podemos estar visualizando que la altura de las columnas va variando de tal manera que el dórico es el orden más bajo porque su columna no es tan alta, el jónico comienza a ser más alta y el corintio lo es más aún. Es muy importante poder entender esto en términos conceptuales, de tal forma que más allá de la precisión de la medida, lo importante es la gráfica conceptual de cuáles son los elementos de cada uno y cuáles son las diferencias entre las partes. Un aspecto sustancial cuando hablamos de los griegos es hablar de la escala. La verdad, en cualquier arquitectura lo es, pero es importantísimo entender, volver a refrescar el concepto que la escala es algo diferente al tamaño. El tamaño tiene que ver con si algo es grande, si lo es pequeño, pero la escala tiene que ver con la relación, en este caso, del edificio con el ser humano. Porque justamente vamos a hablar, los distintos autores hablan, señalan, afirman de la escala humana de los griegos. Y para el no especialista, claramente se confunde el tamaño de escala con la cuestión del tamaño con la cuestión de la escala. Sin duda que estamos ante edificios de tamaños importantes, pero tenemos que ahondar para poder comprender qué es lo que pasa con la escala. Y ahí vemos una imagen en escorzo del Partenón, claramente un edificio de tamaño significativo, y donde aparece la cuestión de la escala. Quisiera hacer un ejemplo saliendo del edificio y volviendo hasta nuestro presente. ¿Qué pasaría si vemos un edificio de departamentos, 15 pisos de altura? Sin duda su tamaño es grande, pero su escala nos va a parecer mínimamente apropiable. En un edificio tradicional de esas características estaremos reconociendo las ventanas de cada uno de los ambientes, de cada uno de los pisos de ese edificio. El ver la ventana sin saber necesariamente cuánto mide, sí lo que nos está reflejando es un espacio interior que aproximadamente va a estar en los 2,60 m de altura. Es decir, hay un elemento que puedo estar escalando entre la relación del edificio y la relación nuestra. Por lo tanto, hay una construcción visual de una relación que se da
a pesar del tamaño que tiene ese edificio. Tratemos de llevar eso para empezar a comprender la cuestión acá. Sin duda que el tamaño es grande, pero cada una de estas partes tiene una relación con las medidas del cuerpo humano. Fíjense que lo mismo nos pasa dentro del cuerpo humano. Tenemos partes que más allá de lo que miden, y si tomamos el tamaño de las manos de muchos de nosotros y sacamos un promedio y tendremos más o menos algo que nos está representando, pero a su vez la relación de partes del cuerpo para con el todo. Lo mismo va a suceder en estos templos. Va a haber un sistema de relaciones entre cada una de las partes que permite también una ajustada relación a un orden, que es justamente lo que estamos tratando de ver. Bruno Sevi, un autor italiano muy reconocido durante la segunda mitad del siglo XX, dice que el templo griego se caracteriza por un defecto muy importante y por una supremacía indiscutible a través de toda la historia. El defecto consiste en la ignorancia del espacio interno, la gloria en la escala humana. Y es sumamente interesante poder ver la reflexión de Sevi, muy seguida por muchos otros, reafirmada por muchos otros, ya que edificios de tan fuerte porte puedan justamente mantener estas características de la escala humana. De alguna manera nos hace ver que el griego nunca se creía menos que los dioses, por lo tanto tampoco podía serlo la arquitectura para los dioses menor que lo que sería la del hombre, ¿no? Retomando algunas cosas de la clase de Martha Satonji, del lenguaje, decíamos que en las dicotomías dialécticas veíamos la necesidad de analizar cada período en función de su momento más clásico, su momento de mayor auge, pero entendiendo que había un momento previo, un momento más arcaico, un periodo formativo, que lo podemos denominar como preclásico, y que posteriormente a ese periodo clásico también tenemos un momento final, un momento, si se quiere, de decadencia, que va marcando el final de determinado periodo. Esto nos va a pasar en Grecia, tenemos un periodo de mucho auge, que es el clásico, por ejemplo, donde se produce el Partenón, pero tenemos un periodo más formativo, que es el preclásico, y un periodo más decadente, que es el helénico, el helenístico. Bien, el preclásico, dice Marta, es cuando los elementos de un sistema todavía no están relacionados entre sí, no se conforman en estructura, sus componentes surgen y se agrupan al azar, sin jerarquización, proponiendo miles de posibilidades, pero también imposibles. Hablamos de un sistema preclásico, arcaico o formativo. Es algo así cuando comenzamos una tormenta de ideas y vamos de alguna manera poniendo sobre el papel o sobre la mesa ideas muy distintas. Algunas van a empezar a ser probadas, otras no. Y eso es lo que tiene de rico y de bueno un sistema preclásico, ¿no? La variedad, el azar quizás, ¿sí? Y poder ir siguiendo cómo evoluciona la arquitectura en un periodo preclásico nos va a ir mostrando cómo esa arquitectura de a poco se va a ir sedimentando y se va a ir acercando a lo que va a ser un periodo más puro, más de auge. Fíjense de repente este templo, el de Artemisa en Corfú, donde vemos los elementos de la arquitectura clásica griega, pero vemos ciertos desajustes. Por ejemplo, su tímpano es claramente muy pesado, la distancia de sus columnas respecto de las paredes de la naos es como muy excesiva. En fin, vemos los elementos, pero notamos que todavía
falta justamente un proceso de maduración para poder llegar a lo que entendemos como la arquitectura clásica. O este otro, donde vemos una sobreabundancia de elementos, de columnas, un templo díptero. Mientras que en el clásico esos elementos se van a estructurar, se jerarquizan, se descartan unos, se subordinan otros, cada componente se ubica en una situación de interdeterminación, se establecen roles, la respuesta frente a los demandantes, es decir, frente a los elementos que demandan por sumarse y solicitantes exteriores, va a ser positiva, ya que el sistema se autodefiende rechazándolos o integrándolos. Es decir, en un sistema clásico no hay problema en recibir ideas porque está suficientemente protegido, inmune a que esas ideas van a integrarse si suman, si no van a ser rechazadas, ¿sí? Cuando sucede esto, hablamos de un sistema clásico o un sistema en auge. Y ahí podemos ver claramente la diferencia entre los anteriores ejemplos y este ejemplo del templo de Zeus en Olimpia, donde el equilibrio empieza a reinar en todo este planteo. Ya su frontis no es tanto más pesado que lo que pueden soportar visualmente esas columnas. La proporción entre la fachada y el lateral empieza a encontrar el equilibrio buscado. Las distancias de las columnas a la naos las hacen mantener como una unidad. ¿Sí? Templo de Selinonte. Y las distintas partes, como decíamos anteriormente, empiezan a ser muy importantes. Vean, por ejemplo, lo que acontece respecto del basamento, es decir, lo que está debajo de las columnas. Tres elementos importantes. En primer lugar, la crepidoma son los tres escalones que componen el basamento. Eso es lo que se llama la crepidoma. El estilóbato es la parte de arriba, digamos, la superficie que va a dejar el último de esos escalones sobre el cual las columnas van a estar apoyando, y el estereóbato va a ser una pequeña platea que va a estar por debajo del primer escalón. Luego el peristilo, es decir, la columnata con su entorno. Ahí tenemos que ver, en primer lugar, la columna propiamente dicha y el entablamento, sobre el cual va a estar apoyando luego el frontón con todas sus partes. La columna tiene tres partes: la base, que no siempre está, el dórico no tiene base, ¿sí? El fuste propiamente dicho y el capitel. Pero vamos a ver que hay partes dentro de ellos que también son importantes comprender. El entablamento, según sea el orden, va a ir cambiando. Si es dórico es una cosa, jónico y corintio son otras, pero el entablamento va a tener un arquitrabe y va a tener también frisos o algunos otros elementos que vayan a determinar cómo es ese entablamento. Ahí vemos una imagen del templo de Neptuno en Paestum. Fíjense el equilibrio de proporciones. Nada es más pesado que lo que se puede sostener en términos visuales, queda claramente pesado. Fíjense que todo tiene su orden justo, las cosas están en un lugar por una determinada razón y en función de las relaciones que tienen con el resto. Bueno, ahí pueden ver las distintas partes que veíamos de la crepidoma, las columnas con su fuste y su capitel, el entablamento con su arquitrabe y en este caso con sus frisos y metopas, que en esta foto no están, y el frontón propiamente dicho o el frontis.